¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? El lipedema es una enfermedad del tejido adiposo, también conocido como tejido graso, que implica un acúmulo progresivo patológico de células grasas en las piernas, aunque también puede producirse esta acumulación en los brazos. Como consecuencia se produce un aumento de volumen que, además, viene acompañado de determinados síntomas. Afecta casi exclusivamente a mujeres. Aunque no hay datos oficiales, los expertos calculan que entre un 4% y un 11% del sexo femenino a nivel mundial padece lipedema en diferentes grados. La enfermedad, reconocida en 2018 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, suele confundirse en su diagnóstico con otras patologías como la obesidad o el linfedema. De acuerdo con Enrique Burgos de la Obra, cirujano experto en lipedema y director médico del Lipemedical, en el sobrepeso y la obesidad hay una ganancia de volumen global. En el lipedema, sin embargo, esa ganancia es desproporcionada en los miembros. Esta diferencia se percibe sobre todo en las piernas respecto al tronco. Burgos apunta que otra distinción entre ambas enfermedades es que, mientras que el sobrepeso y la obesidad no producen dolor, molestias ni pesadez continuada, en el lipedema sí que se sufren todos estos síntomas. El linfedema suele ser otro diagnóstico que impide dar con la raíz del problema. Se trata de un problema del sistema linfático, de manera que el volumen de la pierna aumenta a expensas de líquido. Un linfedema suele ser asimétrico, es decir, una pierna se inflama más que la otra y, además, la acumulación de líquido afecta al pie. En el lipedema, los pies son normales y justo por encima de los tobillos empieza a acumularse volumen, detalla el médico. Causas. No se conocen con exactitud las causas que provocan el lipedema. Sin embargo, una línea de investigación abierta en la que trabaja, entre otros, José Luis Simarro, especialista en medicina estética y en lipedema, apunta a que esta enfermedad puede estar provocada por otra llamada permeabilidad intestinal. Aparece un cambio inflamatorio en la microbiota intestinal, conjunto de bacterias que viven en el intestino, que provoca que sustancias citoquinas pasen al torrente sanguíneo, explica Simarro. Estas citoquinas, pequeñas proteínas que actúan sobre células del sistema inmune y otras células sanguíneas, llegan a las células de grasa y las inflaman hasta 10 veces más de su volumen normal. El cuerpo entonces intenta arreglar este aumento de tamaño produciendo más células con el fin de distribuir la grasa entre todas ellas. No obstante, las citoquinas liberadas a la sangre como consecuencia de la permeabilidad intestinal, llegan a las células de grasa nuevas y las vuelven a inflamar. Por tanto, el lipedema se basa en un aumento, tanto en número como en tamaño, de las células grasa. Asimismo, más del 99% de los pacientes con lipedema son mujeres. En este sentido, el componente hormonal está relacionado con el desarrollo de la enfermedad, que empieza a manifestarse o se intensifica con los cambios hormonales y la llegada de la pubertad. El embarazo, la menopausia o la toma de anticonceptivos también empeoran los síntomas. Parece ser que los estrógenos tienen un cierto papel, afirma Burgos. Síntomas. Aumento de volumen en la zona afectada y desproporción de esta respecto a otras partes del cuerpo. Sensación de pesadez y dolores continuos. Episodios repentinos de inflamación. Aparición de la copa de Kuhn, es decir, el volumen graso empieza a acumularse justo encima de los tobillos y no debajo de estos. Presión en los gemelos. Picor constante. Aparición de hematomas. Aumento de sensibilidad al contacto. Prevención. Al desconocerse todavía las causas exactas del lipedema, no existen medidas de prevención concretas. Es cierto que realizar deporte y seguir una buena dieta puede mejorar la enfermedad de forma muy limitada, especialmente en sus estadios más tempranos. Sin embargo, llevarlo a cabo no va a impedir el desarrollo de la patología que desencadena una sensación de frustración y culpa al observar el mínimo volumen de grasa perdido. Tipos. Grado I. La superficie de la piel es normal y el tejido graso es blando, pero ya pueden palparse pequeños bultos y durezas. Grado 2. La superficie de la piel es irregular y dura debido al acúmulo de las células grasas. Grado 3. La superficie de la piel está ya deformada por el tejido adiposo, sobre todo en las caderas y tobillos. Además, se palpan nódulos de diferentes tamaños. Diagnóstico. Para saber si el paciente padece lipedema, debe ser examinado por algún experto en esta patología. Burgos detalla que se requiere tanto el historial clínico del enfermo para comprobar aspectos como sus antecedentes o evolución, así como un detallado examen físico que determinará si hay lipedema. En caso de que el análisis resulte positivo, se detectará en qué grado de la enfermedad se encuentra el enfermo para decidir el tratamiento a seguir. Tratamientos.
Tratamiento conservador. Consigue reducir los síntomas y aliviar el dolor, aunque el volumen graso disminuye muy levemente. Se basa en utilizar medias de comprensión linfática o realizar deportes en agua mínimo 3 veces al día. Este tipo de terapia puede combinarse con el tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico. Se lleva a cabo la denominada liposucción de descompresión asistida por agua pulverizada o técnica WAL, Water Jet Assisted Liposuction, donde se elimina grasa patológica para aliviar la presión. Con esta operación se consigue, por una parte, devolver la forma anatómica original de la zona afectada y, por otra, se mejora la calidad de vida del paciente al desaparecer síntomas como el dolor y la pesadez. Otros datos. Muchos médicos desconocen qué es el lipedema. Uno de los problemas para el diagnóstico de esta enfermedad es que los propios médicos ignoran su existencia. De ahí, que el lipedema se confunda con otras afecciones como la obesidad o el linfedema. Esto provoca que el paciente acuda durante años a médicos diferentes y todos ellos coincidan en que la solución está en llevar una buena dieta y hacer ejercicio físico. Y, aunque consigue adelgazar de cintura para arriba, la zona afectada se mantiene en el mismo estado, su volumen graso no se reduce. Esta alteración de la morfología corporal genera diversos complejos o problemas a la hora de relacionarse. Hay pacientes que, incluso, padecen síntomas de ansiedad o depresión. Tras la operación, ¿la zona afectada puede volver al mismo estado que antes de ella? Generalmente, en la zona operada, rara vez se volverá al mismo estado, pues la liposucción implica eliminar tanto las células de grasa como las células madre. No obstante, el factor inflamatorio que provoca el aumento, en tamaño y volumen, de las células de grasa, puede inflamar células de otras zonas del cuerpo. Así, el lipedema puede desarrollarse en brazos o, incluso, en el tronco. ¿Qué es? El lipedema es una enfermedad del tejido adiposo, también conocido como tejido graso, que implica un acúmulo progresivo patológico de células grasas en las piernas, aunque también puede producirse esta acumulación en los brazos. Como consecuencia se produce un aumento de volumen que, además, viene acompañado de determinados síntomas. Afecta casi exclusivamente a mujeres. Aunque no hay datos oficiales, los expertos calculan que entre un 4% y un 11% del sexo femenino a nivel mundial padece lipedema en diferentes grados. La enfermedad, reconocida en 2018 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, suele confundirse en su diagnóstico con otras patologías como la obesidad o el linfedema. De acuerdo con Enrique Burgos de la Obra, cirujano experto en lipedema y director médico del Lipemedical, en el sobrepeso y la obesidad hay una ganancia de volumen global. En el lipedema, sin embargo, esa ganancia es desproporcionada en los miembros. Esta diferencia se percibe sobre todo en las piernas respecto al tronco. Burgos apunta que otra distinción entre ambas enfermedades es que, mientras que el sobrepeso y la obesidad no producen dolor, molestias ni pesadez continuada, en el lipedema sí que se sufren todos estos síntomas. El linfedema suele ser otro diagnóstico que impide dar con la raíz del problema. Se trata de un problema del sistema linfático, de manera que el volumen de la pierna aumenta a expensas de líquido. Un linfedema suele ser asimétrico, es decir, una pierna se inflama más que la otra y, además, la acumulación de líquido afecta al pie. En el lipedema, los pies son normales y justo por encima de los tobillos empieza a acumularse volumen, detalla el médico. Causas. No se conocen con exactitud las causas que provocan el lipedema. Sin embargo, una línea de investigación abierta en la que trabaja, entre otros, José Luis Simarro, especialista en medicina estética y en lipedema, apunta a que esta enfermedad puede estar provocada por otra llamada permeabilidad intestinal. Aparece un cambio inflamatorio en la microbiota intestinal, conjunto de bacterias que viven en el intestino, que provoca que sustancias citoquinas pasen al torrente sanguíneo, explica Simarro. Estas citoquinas, pequeñas proteínas que actúan sobre células del sistema inmune y otras células sanguíneas, llegan a las células de grasa y las inflaman hasta 10 veces más de su volumen normal. El cuerpo entonces intenta arreglar este aumento de tamaño produciendo más células con el fin de distribuir la grasa entre todas ellas. No obstante, las citoquinas liberadas a la sangre como consecuencia de la permeabilidad intestinal, llegan a las células de grasa nuevas y las vuelven a inflamar. Por tanto, el lipedema se basa en un aumento, tanto en número como en tamaño, de las células grasa. Asimismo, más del 99% de los pacientes con lipedema son mujeres. En este sentido, el componente hormonal está relacionado con el desarrollo de la enfermedad, que empieza a manifestarse o se intensifica con los cambios hormonales y la llegada de la pubertad. El embarazo, la menopausia o la toma de anticonceptivos también empeoran los síntomas. Parece ser que los estrógenos tienen un cierto papel, afirma Burgos.
Síntomas: aumento de volumen en la zona afectada y desproporción de esta respecto a otras partes del cuerpo. Sensación de pesadez y dolores continuos. Episodios repentinos de inflamación. Aparición de la copa de Kuhn, es decir, el volumen graso empieza a acumularse justo encima de los tobillos y no debajo de estos. Presión en los gemelos. Picor constante. Aparición de hematomas. Aumento de sensibilidad al contacto. Prevención. Al desconocerse todavía las causas exactas del lipedema, no existen medidas de prevención concretas. Es cierto que realizar deporte y seguir una buena dieta puede mejorar la enfermedad de forma muy limitada, especialmente en sus estadios más tempranos. Sin embargo, llevarlo a cabo no va a impedir el desarrollo de la patología que desencadena una sensación de frustración y culpa al observar el mínimo volumen de grasa perdido. Tipos. Grado I. La superficie de la piel es normal y el tejido graso es blando, pero ya pueden palparse pequeños bultos y durezas. Grado 2. La superficie de la piel es irregular y dura debido al acúmulo de las células grasas. Grado 3. La superficie de la piel está ya deformada por el tejido adiposo, sobre todo en las caderas y tobillos. Además, se palpan nódulos de diferentes tamaños. Diagnóstico. Para saber si el paciente padece lipedema, debe ser examinado por algún experto en esta patología. Burgos detalla que se requiere tanto el historial clínico del enfermo para comprobar aspectos como sus antecedentes o evolución, así como un detallado examen físico que determinará si hay lipedema. En caso de que el análisis resulte positivo, se detectará en qué grado de la enfermedad se encuentra el enfermo para decidir el tratamiento a seguir. Tratamientos. Tratamiento conservador. Consigue reducir los síntomas y aliviar el dolor, aunque el volumen graso disminuye muy levemente. Se basa en utilizar medias de comprensión linfática o realizar deportes en agua mínimo 3 veces al día. Este tipo de terapia puede combinarse con el tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico. Se lleva a cabo la denominada liposucción de descompresión asistida por agua pulverizada o técnica WAL, Water Jet Assisted Liposuction, donde se elimina grasa patológica para aliviar la presión. Con esta operación se consigue, por una parte, devolver la forma anatómica original de la zona afectada y, por otra, se mejora la calidad de vida del paciente al desaparecer síntomas como el dolor y la pesadez. Otros datos. Muchos médicos desconocen qué es el lipedema. Uno de los problemas para el diagnóstico de esta enfermedad es que los propios médicos ignoran su existencia. De ahí, que el lipedema se confunda con otras afecciones como la obesidad o el linfedema. Esto provoca que el paciente acuda durante años a médicos diferentes y todos ellos coincidan en que la solución está en llevar una buena dieta y hacer ejercicio físico. Y, aunque consigue adelgazar de cintura para arriba, la zona afectada se mantiene en el mismo estado, su volumen graso no se reduce. Esta alteración de la morfología corporal genera diversos complejos o problemas a la hora de relacionarse. Hay pacientes que, incluso, padecen síntomas de ansiedad o depresión. Tras la operación, ¿la zona afectada puede volver al mismo estado que antes de ella? Generalmente, en la zona operada, rara vez se volverá al mismo estado, pues la liposucción implica eliminar tanto las células de grasa, como las células madre. No obstante, el factor inflamatorio que provoca el aumento, en tamaño y volumen, de las células de grasa, puede inflamar células de otras zonas del cuerpo. Así, el lipedema puede desarrollarse en brazos o, incluso, en el tronco.